Ok, ya que se puso de pie, oremos. ¿O no oramos? ¿Para qué? Y de eso se trata la prédica de hoy. Ahora despierta a la persona que está al lado. Despiértale bien a la persona que está al lado. No, espérate. Ya saben cómo despertar a la persona. Aquí no le despertamos así, ya despiértate, el pastor te vio dormir. No. Calladitos, ya. 1, 2, 3. Así. ¡Bú! De una sola. A ver, y sobre todo los que están feos, suavecito, por favor. Eso sí, pueden tocarle el hombro para que no le asusten al de al lado. Pero si está guapo, díganle más. ¡Bú! 1, 2, 3. Eso, muy bien, muchas gracias. Un aplauso, toma asiento. Hoy sí tenga por favor listo el amén, ¿ya? Para que no se me despierten sobre todo. Bueno, como pueden ver, hoy vamos a hablar acerca de algo que dice cuando tu oración toca el cielo. Y justamente por eso les decía, ¿será que oramos ahora para arrancar? Y no voy a orar para arrancar. Bueno, ya hemos venido orando a lo largo de todo el día. Pero quiero que hoy entendamos la posición en la que nosotros estamos como cristianos en este momento. Porque me ha pasado a mí y sé que pasa en otro lado. Aquí no. En otras iglesias suele pasar eso. Pero me ha pasado a mí muchas veces que empezamos a orar porque somos cristianos y hacemos oraciones porque somos cristianos y decimos cosas súper bonitas y súper bien intencionadas. ¿Sí o no? Hay personas que oran súper lindo. Hay personas que oran de una manera medio épica, así. Oh, Padre, aleluya, bendito seas, aleluya, alabado. Y suena chévere. Pero me doy cuenta que muchas veces no conectamos. Muchas veces hablamos por hablar. Muchas veces oramos y decimos cosas como si no fueran a tener efecto. Solamente transmitimos una buena intención. Y no es que verdaderamente estemos tocando el cielo con nuestras oraciones. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y quiero que nos vayamos primero a Lucas 18 del 10 al 14. Fíjense, ahí está la traducción, la Reina Valera. Dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era... yo leí uno era bien feo. Pero sí, uno era fariseo bien feo y el otro era publicano. El fariseo de pie oraba al Señor con toda la fe del mundo. ¿Qué dice? Oraba consigo mismo. Y oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano de aquí. Yo soy bien chévere, dice. Yo ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que poseo. Pero el publicano, el otro publicano, para que tengan idea, es un cobrador de impuestos, un tipo que trabaja para el gobierno de Roma, un malo. Y ese publicano, de pie, a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Jesús dice: les digo que este descendió a casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, lo que yo quiero resaltar en este pasaje es que el primero, el fariseo. ¿Quién era el fariseo? El fariseo se supone que era una persona que conocía bien de la Biblia, las escrituras. Él sabía las escrituras, pero bien sabidas. Ya, él conocía, le decían Salmo 23, y él así mismo empezaba con ojos cerrados. Alzaré mis ojos a los montes. Ese no es el Salmo 23. Como decía el Señor, mi pastor, nada me faltará. Sabía de memoria todito. Él era el que cumplía con todos los rituales. ¿Saben? Él nunca se atrasaba a la iglesia. Se decían, el culto empieza a las 9. Él sí llegaba a las 9, el fariseo. Siempre puntual, siempre con el devocional de la madrugada, siempre leyendo las escrituras y al tanto de todo. Él era el que se supone que debía estar en primer lugar delante del Señor. Pero no, porque este hombre dice que oraba ¿con quién? Consigo mismo. O sea, él estaba en un lugar, supuestamente un lugar de oración, y en vez de estar orando, lo que hacía era hablar consigo mismo para verse bien, para sentirse más espiritual. Mi amor, ¿me ayudan por favor con el aire? Gracias. Para sentirse más espiritual, para sentirse más power.
Entonces oraba y encima de eso oraba solamente diciendo y recordando aquellas cosas que le hacen a él verse más espiritual. Como dice, no, yo soy lo máximo de lo máximo. La última Coca-Cola del desierto. Yo sí doy diezmos, yo sí voy a la iglesia, yo sí leo la Biblia, yo no soy como este. Y el otro podría decir, gracias a Dios, yo tampoco. Porque él entraba a la presencia de Dios, pero genuinamente. Claro que entró con la cabeza así abajo, diciéndole, Señor, por favor, perdóname porque soy un pecador. Pero ¿y este con quién estaba hablando? Con Dios. Y yo digo, ¿cuántas veces nosotros nos comportamos de la misma manera y entramos a la oración? Nos ponemos a orar por los alimentos porque ya queremos comer rápido, ¿no es cierto? Y nos mandamos el express. Un pastor mío brasileño sabía decir, opa, amén. Opa significa obrigado per alimentos. Gracias por los alimentos, pero en siglas. Ya es como, gracias por los alimentos. GPLA, amén. Ya para comer rápido. Pero solo lo decían en manera de burla nada más, ¿no? El opa. Pero ahora, la presencia de Dios, la conciencia de la presencia de Dios es lo que marca la diferencia. Dios, ¿dónde está? Se han oído que Dios es omnipresente, ¿verdad? Que el Señor está en todas partes. ¿Ya han oído esa parte de la Biblia que dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos? ¿Se han oído esa parte de la Biblia, no es cierto? Que dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Pero entonces hay una diferencia de la omnipresencia de Dios, o sea, del Dios que está en todas partes, de esa promesa de Dios de estar donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre. Si dice, yo estaré en medio de ellos, viene el teólogo y le dice, sí, porque eres omnipresente, pues está en todas partes. No, se refiere a la presencia gloriosa de Dios, que es muy diferente. Es muy diferente. Es muy diferente que Dios esté en todas partes a que esté manifestando su gloria aquí en medio de nosotros. Y sabes, por eso estamos alabando, por eso nos levantamos nosotros a hacer canciones hace un rato. Y estábamos cantando, porque una de las promesas de Dios es estar en medio de la alabanza del pueblo. De nuevo, no me refiero a esa presencia omnipresente, la presencia absoluta de Dios, no, sino la presencia gloriosa de Dios. Ahora, significa entonces que la manifestación gloriosa de Dios está prometida hoy a este lugar. Sí, ¿no es cierto? Porque dice, donde haya 2 o 3 que estén reunidos en mi nombre. Pero déjame decirte algo. Probablemente alguien haya llegado acá y no esté con toda su conciencia metido en este sitio, metido en este lugar. Es probable que eso suceda. Que Dios esté aquí presente y nuestra mente y nuestro corazón estén en el partido de fútbol. ¿Quién juega ahora? ¿Juega alguien? No, los Dolphins. Hoy juegan los Dolphins, pero es más tarde. Entonces podemos estar pensando en lo que sea. Y si no estamos conscientes de la presencia de Dios, adivina qué es lo que sucede. Se nos pasa la presencia de Dios. Por más que haya estado gloriosa aquí, se nos pasa. Hay un evento que no lo puse aquí, pues se me está viniendo a la mente, así que los voy a seguir compartiendo. Cuando Jesús se bautizaba, ¿han oído el bautizo de Jesús? Cuando Jesús se bautizaba, Jesús fue al río Jordán y ahí estaba Juan el Bautista, ¿no? Estaba Juan el Bautista bautizando, venían las personas y ¡bluc! Les metían el agua y les bautizaba. Cuando fue Jesús, Juan el Bautista se sintió así como que y ahora, ¿cómo le bautizo a este? Señor, yo no te puedo bautizar a ti. Y Jesús le dice, no, Juan, tú tienes que bautizarme a mí porque se tienen que cumplir las escrituras. Entonces, Juan le bautiza a Jesús y cuando Jesús sale del agua, vino el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Sí saben eso, no es cierto? Y se posó sobre Jesús. Y dice que salió una voz de los cielos que dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo mi complacencia. Y los que estaban con Jesús, los que estaban en ese momento, hicieron así y oyeron la voz que decía, este es mi Hijo amado, en él me complazco. Pero otras personas que estaban en el lugar solamente oyeron
como el sonido de muchas aguas. Dijeron: ¿qué fue eso, ve? ¿Qué fue eso? Y la que estaba al lado dijo: ¿qué sería, hijito? No sé. Qué susto, hija. Y se asustaron porque oyeron como el estruendo de muchas aguas, pero no escucharon ninguna voz. Pero Dios estaba hablando ahí, y los que estaban en ese momento, con toda su conciencia espiritual, en ese acto presente, oyeron la voz de Dios. Pero todos escucharon algo. Y la voz era para todos. Pero el que no estaba ahí con todo, se le pasó. Y eso nos suele pasar a nosotros, a mí ya. Y en otras iglesias pasa eso. Ahora vamos con esto. Éxodo 40, versículos 34 y 35. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y aquí viene la otra parte de la diferencia. Lo uno era la conciencia, ¿no es cierto? La conciencia de saber que no por hablar estamos orando. Yo me acuerdo, algunos saben la historia de cómo aprendí yo a orar. ¿Les cuento? Yo tenía un pastor, un líder en Madrid, porque yo me hice cristiano en Madrid. Y mi líder, que era mi pastor, no era el pastor central de la iglesia, sino era una especie de copastor ahí de la iglesia, pero era mi líder de célula, el que me discipulaba. Él era un británico, se llamaba Patrick Neenan. Pat Neenan, cumpleaños del mismo día que yo. El Pat. Y yo iba a aprender de él y le decía: ok, Pat, quiero que me expliques cómo se ora. Yo no evito en el evangelio, ¿cómo se ora? Y él me dijo: pues, ¿sabes hablar? Yo le digo: sí, ya está. Y ahora, ¿a quién le hablo? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Da igual. Se acabó. Eso fue todo. Y eso ya aprendiste a orar. Pero ya con el tiempo, aunque bien tenía razón, yo veo que es algo mucho más grande que solamente hablar. Y mucho más grande que saber a quién nos dirigimos. Porque Dios es uno, ¿verdad? ¿Cuántos dioses hay? Uno. Y el mismo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Sin embargo, las tres personas de esta Trinidad tienen tres funciones distintas. El Padre es del Padre, no es el Hijo ni es el Espíritu Santo, aunque sí es. El Hijo no es el Padre ni es el Espíritu Santo, pero también es Dios. Es más, la palabra dice: el que tiene el Espíritu de Cristo, este es de Cristo, y el que es de Cristo es del Padre, y el Espíritu en él. Es lo mismo. Sin embargo, Jesús es el Hijo y no es el Padre, y muchas veces por esa inercia, yo creo que es una inercia, es el hablar con conviada cristiana que tenemos nosotros. A veces vamos a hablarle a Jesús y le decimos: Señor Jesús, Padre mío. Pero espérate, Jesús no es tu Padre. Ay, que es la misma persona. Sí. No, pero Jesús no es tu Padre. Jesús es ¿qué para ti? Tu hermano. A los que lo hayan pasado por ese estudio, yo les estoy diciendo así: ¿Jesús es mi hermano? ¿Cómo que Jesús es mi hermano? Jesús es mi Dios, sí, pero también es mi hermano. Porque en Juan 3:16 dice la palabra cómo era Jesús: el unigénito de Dios. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero después, en el mismo evangelio de Juan, en el capítulo 1, escrito antes, dice que todos los que le aceptaron a Jesús, los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de carne ni sangre ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. O sea, yo volví a nacer y soy un hijo de Dios, y soy hijo de Dios, y Jesús también es hijo de Dios. ¿Qué me hace esto con Jesús? Hermano. Y es fabuloso porque yo podría decirlo con todo, y debería decirlo con todo el orgullo del mundo. Decir: es que ese Jesús es mi hermano. Claro, porque es grandote, es el rey de todo el universo, es el rey de reyes, es el Señor de señores.
Él, por medio de Él se hicieron todas las cosas. Él es mi hermano. Ahora, Jesús tiene que regresar a verme a mí y decir, Él es mi hermano. Pero lo lindo es que en la carta a los Hebreos la Biblia dice que Jesús no se avergüenza de llamarme hermano. Qué alivio, Dios mío. Yo de pronto en la posición de Dios me regresaría a ver a Cristian Becerra así, que no se enteren que somos hermanos. Pero dice la Biblia que Él no se avergüenza de llamarme a mí hermano. Qué alivio. Eso es hermano. Ese es mi Dios, ese es mi Señor, Jesucristo. Y el Espíritu Santo, dígame por favor con toda la convicción del mundo, ¿dónde vive el Espíritu Santo? En este cuerpazo. Dice la palabra que Él hizo morada en este cuerpazo, que este es el templo del Espíritu Santo. Y entonces cuando yo voy a orar al Padre, como Jesús me enseñó, ¿se acuerdan que Él dijo? Cuando oren, no estén con las palabrerías de amén, 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 10 Ave Marías y dicen, no hagan tanta palabrería, porque los hipócritas hacen eso y creen que por su palabrería van a ser escuchados. Entonces no se trata de estar habla y habla y habla y habla para ser escuchados por Dios, sino cuando oren digan algo así. Le faltó la palabrita, algo para que quede así de claro. Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjate cómo empieza diciendo Padre nuestro. No dice papito mío, de ustedes no. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ¿a quién le está orando Jesús? Al Padre. Ahora, nosotros estamos en posición de hablar con Jesús. Él es del mismo Espíritu Santo, es de la misma persona, o sea, está conectado, tiene la misma red de Wi-Fi. Ya, conmigo. Y yo puedo orarle al Padre, puedo orarle al Hijo y puedo orar al Espíritu Santo inclusive. Pero no se trata solo de saber a quién le hablo, sino de estar consciente de que si yo hablo, Él me escucha. De su presencia, una presencia que no la voy a ver con mis ojos. No la va a ver con mis ojos. Por eso a veces para orar cerramos los ojos. ¿Ya? Porque si me pongo a orar ahorita y le empiezo a orar a Dios, a veces me distraigo porque le veo ahí a la Jazz que está acariciándola a su bebé y digo, ay, qué linda que está la guagua. Ay, espérate. Y me distraigo. Entonces a veces cierro los ojos, no para imaginarme a Jesús, no para imaginarme al Padre, porque no tengo esa imagen, sino para no distraerme con lo demás, para concentrarme que en la presencia del Señor es real y es viva y no depende de mis ojos. No depende de mis ojos. Yo me acuerdo alguna vez con el Javi conversamos de esto, te contaba, ¿no? Que uno de esos momentos súper lindos de oración que tuve una temporada, lo que hice fue en la oficina poner mi sillón y frente a mí puse otro sillón vacío. Para los ojos, vacío. Y entonces me senté frente a ese sillón y cerré mis ojos. Y no sé, algo en mí sabía que el Señor estaba ahí en mi tiempo de oración. Y fue fabuloso. Porque es como que nosotros necesitamos algo físico que nos ayude a conectar lo espiritual con lo natural. Algo. Habíamos hablado, por ejemplo, alguna vez de qué hace falta para que se cumpla un milagro de Jesús, para que Jesús sane a una persona. ¿Cuáles eran los requisitos? Nada, una palabra del Señor bastaba. Y hubo un romano que lo entendió, que le dijo, Señor, mi siervo está enfermo. Y Jesús dijo, vamos, le sano. Y él dijo, no, es que soy soldado romano y si te llevo, ¿qué va a decir el Camacho? De pronto me meto en problemas porque vos eres el enemigo. Señor, yo entiendo la autoridad, le dijo a Jesús. Yo también tengo soldados bajo mis órdenes. Yo les digo, atención, se cuadran toditos de ese instante. Y si yo les digo, a la izquierda, toditos a la izquierda.
Todos me obedecen porque yo tengo autoridad. Lo mismo pasa contigo, Jesús, le dijo este romano. Una palabra tuya y mi siervo se sana. Y Jesús dijo, basta. Hasta ahora en Israel no he encontrado una persona que tenga tanta fe como este romano. Ándate, que ya está sano tu siervo. Y en efecto, el siervo estaba sano. Pero hay otras personas que no les basta con la palabra, o no nos basta con una palabra que esté hablada, sino que necesitamos conectar esa espiritualidad con la carne. Y había esta mujer que estaba 12 años enferma y se le ocurrió un plan maestro. Dijo, si tan solo tocar el borde del manto del Señor, yo me sano. Si no le toco, ¿cómo me llega la gloria? Así que se metió en medio de toda la gente y logró tocar el borde del manto de Jesús, y adivinen qué pasó. Se sanó. Pero tenía que conectar de alguna manera. Y vamos a ver otras cosas. Pero la clave dentro de todo esto es que esa comunión, esa conversación con Dios tiene que ser consciente. Yo debo saber que verdaderamente Él me escucha. Que mi oración no es algo físico que tenga que llegar al cielo. Y chuta, el problema es que estamos en una habitación con techo. ¿Cómo llega mi oración al cielo? Entonces pongamos una velita para que suba directo. No, es algo espiritual, pero que necesariamente tiene que pasar por la boca, porque son nuestras palabras las que mueven el espíritu. Las palabras tienen poder y tienen sustancia. Ustedes saben eso, ¿no es cierto? En Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están en esta bocaza. Que yo puedo hablar palabras de vida o puedo hablar palabras de muerte. Que es más, que voy determinando mi futuro en función de las palabras que yo digo. Entonces, bueno, hoy estamos medio teólogos. Vamos a esta, Santiago 5:16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. Oyen esto, oren unos por otros para que sean sanados. Y aquí viene la parte. La oración del justo es poderosa y eficaz. Pero para que diga poderosa, por favor, saque la mano derecha y así, poderosa. A ver, ¿cómo es la oración del justo? Poderosa. Ese es el poder. Por este lado, a ver. ¿Cómo es la oración del justo? Acá estaba mejor. A ver, los del medio. La oración del justo es. Los del medio ganaron. La oración del justo es poderosa. Se supone que nosotros somos justos. Y no porque seamos chéveres. Yo sé que ustedes están diciendo, pastor, usted porque es guapo. Pero no, a todos. Todos somos justos no por nuestros actos, no por nuestras obras, sino porque Jesucristo me justificó a mí. Entonces el rato en el que iban a medirme a mí, dicen, a ver, le vamos a medir al Cristian Becerra. Yo ya le conozco ese mame. Pero viene y dice, perdón, para medirle a él tenemos que verle a Jesucristo, porque es su Señor y su Salvador. Ok, Jesús, perfecto, justificado, pase Cristian Becerra. Porque cuando ven a una persona que ha sido justificada por el amor de Jesucristo, lo único que pueden ver es a Jesús. Entonces, en ese sentido, cuando dice la oración del justo es poderosa, se refiere a tu oración. Pero ¿qué significa que sea poderosa? Significa que tiene capacidad, oirásme esto, que tiene capacidad de producir un efecto, un resultado. Significa que mi oración o tu oración debe tener la capacidad de generar el efecto de sus palabras. O sea, debería ser capaz de tu oración generar sanidad en un cuerpo, generar un milagro de multiplicación, generar lo que tenga que generarse. Eso es lo que significa que sea una oración poderosa. Y eficaz significa que sí funciona. Que sí funciona. Pero nosotros debemos estar conscientes de eso. ¿Sabes qué? Hay una función en el cerebro que se llama el SAR. ¿Han oído del SAR? No el SAR de Rusia, sino el SAR, S-A-R. Significa Sistema de Activación Reticular. El sistema de activación reticular es una zona de nuestro cerebro que tiene una función de
alertarnos de las cosas que son importantes para nosotros. ¿Ya? Entonces, apaga todo lo demás y solamente tiene encendida la alarma y la alerta de las cosas que son verdaderamente importantes para mí. Y yo puedo decirle a mi cerebro qué es importante para mí. Y así funciona el SAR. Por ejemplo, ya les he hablado de este ejemplo, pero les repito. ¿Dónde está una mamá por aquí? Levante la mano, una mamá de guaguas chiquitos. Ya, ahí, las mamás, perfecto. Mamás, acuérdense del día en el que por fin el bebito recién nacido se durmió. ¿Se acuerdan cuando por fin la bebé o el bebé se durmió por fin después de varios días de no dormir nada? Porque al comienzo sí o no que no se duerme. No se duerme. Entonces, después de no dormir nada, de estar con unas ojeras grandotas, el guagua por fin se durmió. Y ese rato no alcanzan ni siquiera a mover las cobijas de la cama, solo caen inconscientes de encima de las cobijas así, y quedan completamente dormidas como piedras, ¿sí o no? Porque ya no dan más del cansancio, necesitan dormir. Y están dormidas y de pronto se prende la televisión, ladra el perro, llega el cilindro, ya puede pasar de todo. Y esa persona no se despierta porque está en un estado de hibernación, inconsciencia, desconexión completa del cerebro. Pero en medio de toda esa inconsciencia de que no se mueve por nada del mundo, se oye un... Este rato la mamá salta así, el guagua. ¿Cómo es que nada le despertaba, pero ese del bebé sí le despierta? El SAR, el sistema de activación reticular, que apaga todo lo que no importa y le deja a un lado así. Y lo que sí importa dice, esto sí, atención, despierta, es del guagua. Eso es lo que hace el SAR. Por eso es súper bueno cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una meta, cuando tenemos un deseo, un anhelo de llegar a conseguir algo en nuestra vida, que nosotros hagamos un tablero de visión. La ley de Habacuc, bueno, no voy a meter en eso. Entonces tenemos un tablero de visión. Porque cuando lo hablamos, cuando lo repetimos, cuando lo visualizamos, lo que hacemos es cogerle esa visión y meterle en la parte de nuestro cerebro como una prioridad. Decimos, esto es importante. Y entonces el cerebro lo que hace es alertarnos de todas las oportunidades que nos pueden ayudar a cumplir esa meta y apaga las distracciones. Entonces ya cada vez aparecen menos cosas que nos distraen y más las cosas que nos convienen, que nosotros le dimos importancia porque el cerebro funciona así. En la oración es lo mismo. Cuando nosotros estamos hablando con conciencia, cuando nosotros estamos hablándole a Dios, pero con conciencia de que el Señor verdaderamente me escucha y que hay una razón por la que yo estoy orando, mi cerebro también dice, esto es importante. Y entonces las cosas no se dan solamente desde el ámbito espiritual, sino también neuronal. También mi cuerpo empieza a decir, esto que hablaste es importante, por lo tanto vamos a ponerle atención al resultado de tu oración. Si lo que tú estás orando verdaderamente importa, atiende, porque por ahí va a venir. Y eso ayuda a nuestra fe. Estoy hablando de la parte técnica que nos ayuda a fortalecer la fe. Eso ayuda a que yo tenga fe. Y fíjate, en Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. El resto no me hace falta el resto del versículo. Quiero solamente esa parte. Sin fe es imposible agradar a Dios. Significa que mi relación con Dios no puede ser una relación teórica. No puede ser una relación, vamos a ponerla así, fariseica. Porque se acuerdan que el fariseo sabía toda la teoría. No puede ser así mi relación con Dios. Yo he hablado con muchas personas que tienen una relación con Dios basada en la ley, basada en las palabras, basada exactamente en lo que está escrito y no en una conciencia de fe. Porque cuando yo le voy a orar a Dios, no le veo. Cierren los ojos un momentito y dígame si es que le ve a Dios. No le ve a Dios. Pero estoy seguro que si nos callamos un ratito y nos podemos alabar, usted puede sentirlo. Puede sentir su presencia. Yo sé que sí. Dejémosle para después de un ratito. Así que conocerle y relacionarse con Dios, abra los ojos, no se vaya a dormir. Despiértale al de al lado, dile, ya. Conocerle y relacionarse con Dios es un asunto de fe en mi oración.
O sea, yo debo creer en algo que no veo. Y si yo creo en algo que no veo, esto es hermoso. Si yo creo en algo que no veo, digo, ok, me voy a lanzar, ya, porque estos cristianitos son así, que dicen que la fe, claro, no pueden ver, así cualquiera dice, ¿no es cierto? Y claro, nosotros lanzamos a la fe, cerramos los ojos y damos el paso de fe para decirle, ok, Señor, si es verdad que tú existes, quiero conocerte. Inmediatamente nuestros ojos espirituales, si les damos espacio e importancia, empiezan a percibir la presencia de Dios. Oh, Dios mío. Y todo empieza a cambiar. Todito empieza a cambiar. Pero necesitamos de esa fe. Ahora, Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Qué feo que es otra traducción cuando uno ya se aprende una, ¿no? ¿Les ha pasado? Uno se aprende la Reina Valera y luego estamos con la NBI. En la Reina Valera es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice lo mismo, pero en otras palabras. Una certeza y una convicción, una garantía de lo que, ¿de lo qué? De lo que se espera. O sea, si no espero nada, puedo tener fe. ¿En qué? Si la fe es una certeza de algo que espero, entonces esta expectativa es lo más importante dentro de la oración. Que yo verdaderamente sepa que va a haber un efecto y yo estoy esperando el efecto de esa oración. El efecto de mi fe. Mi fe debe dar un resultado. Nuevamente, la palabra decía que los justos en su oración tienen. A ver, ¿tienen? Poder. Pero nosotros necesitamos orar con fe. En la misma carta de Santiago dice así. ¿Está alguna falta de sabiduría? Pídele a Dios, el cual dará abundantemente sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es de doble ánimo, es semejante a las olas del mar que están. No crea quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Eso es complicado. O sea, si no tengo fe, significa que no espero que suceda nada. Estoy hablando por hablar. Adivina qué voy a recibir. Nada. Pero si yo tengo expectativa, estoy ahí, sé que si oro va a pasar algo. Eso es fe. No sospecho, no anhelo. No es, ay, ojalá pase algo, sí, ojalá suceda, ojalá le vaya bien, ojalá. Esto no es un ojalá. La fe es un sé. Sé. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo que yo creo. Le voy a pedir a alguien, por favor, que me dé viendo ese versículo. No puse, pero se me vino ahorita, es importantísimo. Primera de Juan 5, 14 y 15. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque esta es la clave, que nosotros en nuestra oración tengamos convicción y expectativa. Que sepamos que algo se viene. Y lo que se viene es el resultado de mi oración. Porque si no, estoy hablando por hablar. Ok, ¿quién encontró ya primera de Juan 5, 14 y 15? ¿Le tienes, Carly? Puedes venir acá, porfa, para que se grabe. Es que si no, no se graba. Y espero haberle atinado al versículo. Sí, ya. Muy bien. Primera de Juan 5, 14, 15 dice: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Amén. Amén. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Fíjate qué linda que es la palabra de Dios. Qué linda que es la Carly. Sí, también, la palabra de Dios. Fíjate qué linda que es la palabra de Dios. Dice, esta es la confianza. ¿Cómo empieza diciendo? Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Pero Dios no era omnipresente. ¿Cómo me acerco a Dios si Dios está en todas partes? A esa presencia gloriosa, personal, íntima de Dios. Esta es la confianza que tengo. Confianza significa convicción absoluta, ¿no es cierto? Que si yo pido algo conforme a su voluntad, Él me oye.
Si yo pido algo que está de acuerdo a su voluntad, Él me oye a mí, me escucha mis palabras. ¿Qué tan lejos está Dios? ¿Qué tan lejos está el Espíritu Santo de este cuerpazo? Está aquí en mí. O sea, ya no es esto que tengo que salir al monte a decirle: Señor Yahweh, párame bola, por favor. Más bien debería hacer todo lo contrario, no callarme y no distraerme, sino, pero hablarle y decirle: Señor, sé que me escuchas. Y adivina qué, esta es la confianza que tengo al acercarme a Él, que Él me escucha. Y si sé que me escucha, sé, no dice que tendré en algún momento jaleados, quiera, sé que ya tengo lo que le he pedido. Fíjate cómo utiliza el tiempo verbal, me encanta. No tendré. Esta es la confianza que tenemos acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha, y sabemos que nos escucha, sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Entonces hay un efecto verdadero detrás de esa oración. John Maxwell, saben de John Maxwell, ¿no es cierto? El genio, el supermaestro del liderazgo mundial. John Maxwell dice: las palabras no solamente describen el futuro, sino que muchas veces lo construyen. Yo diría, siempre construyen el futuro las palabras. Nuestras palabras edifican lo que va a pasar ahora. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos con nuestras palabras. Porque si nuestras palabras destruyen, yo sé que mañana hay destrucción. Pero si mis palabras edifican, si mis palabras verdaderamente suman, ¿qué se me viene mañana? Si mis palabras hablan de amor, de sanidad, de poder, adivina qué se me viene mañana. Pero si en cambio estoy solamente para quejarme: ay, Dios mío, pero es que lo que me pasó, pero es que lo que me dijeron, es que lo que no, es que esto es, y solamente estoy hablando de lo malo, adivina qué se me viene mañana. Mi pastor sabe decir, a ver si le logra atinar, todos tenemos lo que decimos, y el problema con nosotros, el problema con la gente, con mucha gente al otro lado, es que dicen lo que tienen, por eso tienen lo que dicen. Creo que le pegué en el palo, creo que está bien, ¿no? Dicen lo que tienen y por eso tienen lo que dicen. Entonces se pasan hablando de problema y de escasez, adivina qué tienen: problema y escasez. Pero si tú empiezas a hablar desde el reino, ¿qué es lo que se viene? El reino. Y no es eso lo que nos enseñó Jesús a orar. Venga a nosotros, y ni siquiera one reino, sino tu reino. Venga a nosotros tu reino. Porque el Señor quiere que se manifieste en nosotros el reino de los cielos. Que nosotros tengamos aquí una vida, no con las leyes de la vida de aquí, pues con las leyes naturales. O sea, aquí hemos enseñado y lo seguiremos enseñando, que a las personas naturales les pasen cosas naturales, pero los hijos de Dios, sobrenaturales. La persona natural debe tener una vida natural y va a tener una vida natural, pero el Hijo de Dios no está llamado a tener una vida natural. Estamos llamados a que se conecte el cielo con la tierra, a hacer ese canal de conexión, a ser los que traemos del cielo a la tierra. Nosotros estamos llamados a hacer eso. Verán esto, Marcos 7 del 32 al 35. Este es Jesús, ¿no? Entonces le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándolo aparte de la multitud, metió los dedos en sus orejas, escupió y tocó su lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo: Efata. Esto significa: sea abierto. Y de inmediato fueron abiertos sus oídos y desatada la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Alguna vez hablaba con una persona que ay, Dios mío, sean de los haters, no. Esta persona era hater del evangelio, no sé, que alguna vez hacía una publicación en Facebook hace algunos años, y creo que hasta me etiquetó para que, no sé, porque decía: es increíble cómo muchas personas ahora prostituyen el evangelio, haciendo cosas que no son, haciendo cosas que no se deben, y que ahí están orando, gritando, proclamando, declarando. Qué bestia, qué gente, cómo hacen eso. Y le seguí la corriente.
Y le dije, he oído de unos casos, pero le dije, verás, oí de un caso de un tipo apóstol que caminaba en medio de los enfermos para que la sombra de este apóstol toque a los enfermos y los enfermos sean sanados por eso. Me muero, pastor, ¿cómo va a ser posible ese tipo de gente? Y le digo, no, eso no es nada. También hay otro caso de otro apóstol al que le cortaban pedazos de su ropa para mandar a los enfermos que no podían llegar a él. Y ellos tocaban los pedazos de ropa y se sanaban. Qué bestia, no puede ser posible, pastor, lo que hace. Eso no es nada. También sé de otro tipo que llegaba y les decía, atención, voy a ir a visitar su iglesia para que no estén pasando vergüenza algunitos de ese rato de coger las ofrendas. Vayan cogiendo las ofrendas ahorita, que yo ya llego para darles el gusto de que me den el dinero de ofrendas. Qué bestia, pastor, lo que hacen con el evangelio es imposible. ¿Cómo pueden hacer? Eso no es nada. También sé de un tipo que para sanarle a un enfermo que era sordo y era medio tartamudo, no podía hablar, le escupió en la boca. ¡Qué asco, pastor! ¿Cómo puede ser ese tipo de gente? Le digo, ok, te va a hablar. El primer caso es Pedro, el segundo caso es Pablo, el tercer caso también es Pablo, y el que escupió fue Jesús. Virgen Santísima. Y esto es lo que pasó con Jesús. Fíjate, le coge y le mete los dedos en las orejas. No puede hacer así. No, así y así. Y luego, para tocar la lengua con su saliva, le dice, le saca la lengua y le escupe en la boca. Y luego, así, Efata. Y empieza a oír. Claro, ahorita el religioso se desmaya con eso, ¿no es cierto? Jesús dijo que ese tipo de cosas deberíamos estar haciendo nosotros. En vez de estar juzgando al que mandó el pedazo de paño para que sean sanados de enfermos, o al que decía, voy a llegar a darles el gusto de que me den el dinero de las ofrendas. Pablo le escribe a la iglesia y le dice, ya voy, yo sé que tanto me han insistido de que les reciba las ofrendas, ya voy, para que no pasen vergüenza, tengan todo recogido, por favor. Llego y me entregan las ofrendas. Gracias por ser tan generosos. El Señor les va a multiplicar a ustedes. Ahora no, ¿qué ves? No. Ahora, vamos al propósito de esta oración. Llega un tartamudo y sordo a la presencia de Jesús. Y no es para ser consolado por Jesús. No es para que Jesús le diga, ya, mi hijito bonito, ya pasó. Así es la vida. ¿Qué se le va a hacer, muchacho? Vaya. No. Él hace inclusive este acto físico. Porque acuérdense lo que dijimos, necesitamos casi siempre conectar el reino de los cielos con alguna cosa física. De poner las manos en los oídos y decirle, Efata, destápate. Y se destapa. A veces necesitamos hacer eso. Pero tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito de Jesús en esto? Sanarle. Alguna vez un pastor de una iglesia que no cree en ese tipo de cosas dijo, el propósito era que aprendamos que el Señor tiene poder para hacer las cosas, no nosotros. No. Porque después, cuando el Señor subió a los cielos, dijo clarito, ustedes vayan y pongan manos sobre los enfermos y los enfermos se sanan. No es denles consuelo a los pobrecitos para que sepan que el Señor les va a salvar en algún día. Vayan y sanen a los enfermos. Como pongan manos sobre ellos. Oren por ellos. Mira lo que sucedió acá. Hechos 3, del 6 al 7. Me regala un poquito de agua. Este es un paralítico que está en la puerta de la Hermosa, en la puerta del templo. Y a años está ahí, pidiendo limosna, ahí, paralítico. Y de pronto el que pasa, ya Jesús no estaba, están solamente Pedro y Juan. Y ellos pasan por ahí así, vamos por la puerta de la Hermosa, iban pasando así. Y de pronto le ven al paralítico ahí que le dice, Besi, regálese alguito. Chuta, Pedro agarra así, dice la chauchera. Juan, ¿tienes sueltos, ve? Y Juan le dice, no, loco, dejé en el carro. Entonces, Pedro se regresa a ver al paralítico y le dice esto, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha,
le levantó. Y este tipo que estaba paralítico se levantó y ya no estaba paralítico. Es más, entró saltando y bailando y glorificando a Dios al templo. Y todos decían que este hermano es de que estaba acá afuera. Segurito que habrá habido alguno que diga: uy, ves, tantos años engañando a la gente. Me imagino que habrá uno de esos, porque siempre glorificaba a Dios. Y claro, logró hacer que le metan preso, porque ay, que está sanando en nombre de Jesús, le meten preso a Juan y Pedro por culpa de esto. Pero Pedro, fíjate lo que dice. El momento en el que encuentra al paralítico ahí, le oró a Dios, se puso de rodillas, ayunó 3 días y le dijo: papito Dios, si es tu voluntad, no seas malito, da sanándole a esta persona, pero solo si es tu voluntad. Si no es tu voluntad, que se quede así, pues. Pero ustedes no van a encontrar en el Nuevo Testamento, no van a encontrar en el libro de los Hechos algún momento en que los discípulos se pongan a orar a Dios para que Dios haga un milagro. Porque ya cambiaron los papeles. Pero en el Antiguo Testamento sí. Pero el Espíritu Santo no estaba activo en ese momento en las personas, sino solamente en ciertas personas en ciertas épocas. Pero luego viene el Señor, fíjate, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 dice: no se vayan de Jerusalén, quédense por aquí, por favor, porque dentro de no muchos días vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y recibirán ¿qué? Poder. Y entonces con ese poder van a ser mis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el infinito y más allá. Versión Disney. Entonces recibimos poder. Y Jesús, cuando sube a los cielos, dice: oye, ustedes vayan y sanen enfermos, echen fuera demonios, hagan todo eso en mi nombre. Vayan en mi nombre. Yo les doy autoridad a ustedes. Significa que a nosotros nos da autoridad para que nuestra oración tenga efecto, sea un efecto poderoso, para que las palabras que yo oro tengan un resultado verdadero. No orar por orar, no decir cosas bonitas, no estar hablando buena intención. Eso no es una oración poderosa. Bondadosa le podríamos decir, pero no es poderosa. Se supone que debería tener efecto, que debería producir algo. ¿Cuántas palabras ocupa Pedro para levantarle al paralítico? No es 2 horas de estar allá: aleluya, Señor, bendito seas. No, ya tengo el Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Yo me imagino a Pedro diciendo: ay, Juan, ¿dónde vive el Espíritu Santo? Y Juan diciéndole: en este cuerpazo. Y entonces Pedro le dice: en el mío también. Y Juan diciéndole: sí, pero el tuyo está más grande. Y dice: no te metas con tonteras. Oye, paralítico, no tengo plata, no traje la plata, pero tengo el Espíritu Santo que da sanidad, y lo que tengo te doy. Tengo una voz de comando que el Señor me encargó. Tengo autoridad en mi palabra, eso es lo que tengo. Tengo el poder de Dios en mis manos, eso es lo que tengo y eso es lo que te doy. Así que en el nombre que tengo también autoridad para utilizar, con respeto, con sabiduría, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. ¡Pum! Él levanta, y el doctor se levantó. Ya está. ¿No tengo yo el mismo? ¿No tienes tú el mismo espíritu? Marcos 4, 39 y 40. Si saben esta, ¿no? Están en la barca está en medio del mar, moviéndose. Jesús, dormidazo. Estaba cansado, dormido en la barca. Y de pronto los discípulos empiezan a decir: ¡ah, nos vamos a morir, nos vamos a morir! Y despiértenla a Jesús. Van y despiertan a Jesús y le dicen así: Señor, Señor, ¿no te das cuenta que nos estamos por morir? Nos vamos a ahogar ahorita, estamos con la tormenta que estamos. Jesús se levanta, se despierta, y luego reprende al viento y le ordena al mar: ¡silencio! ¡Cálmate! ¿A quién le habló? Al mar. Pues si el mar no tiene orejas. La tormenta, ¿qué tormenta? La tormenta tampoco tiene orejas, no tiene conciencia, no tiene cerebro. ¿Cómo es que la tormenta le obedece al creador del universo? Porque él tiene poder para hacerlo.
Pero no se queda ahí, porque ese poder también lo puso en nosotros. Nos dijo que nosotros deberíamos, desde el inicio de la creación, señorear sobre la naturaleza. Cuando se topan con ya les voy a hablar del otro. Están en esto. Silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y Jesús les dice: ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? En otras palabras, espérate. ¿Por qué me despiertan a mí y están asustados? ¿Por qué no le hablan simplemente a la tormenta y ya está? ¿Cuál es el problema? Porque la tormenta no tiene oreja. Háblale. Pues que voy a verme ridículo. Sí. A mí me pasó una vez. Verán, no, ya no me juzgarán con esto porque es medio poco santo, pero es verdad al 100%. Me pasó una vez. 11 de la mañana, yo estaba en la sala de mi casa, estaba solito. A los que conocen mi casa, la sala es arriba. Entonces yo estaba en la sala ahí y me puse de rodillas a orar un ratito. No suelo orar de rodillas, la verdad, muy poco, muy poco. Pero esa vez estaba así, estaba en un momento así de tratar de buscar esa presencia del Señor súper profunda. Cuando de pronto un helicóptero, un jet, no sé qué era, pasó así. Y empieza, fue una mosca así a darme las vueltas. Y yo que estaba orando ahí, todo bien espiritualoide, espiritualazo, ese estaba ahí. Y de pronto pasaba esa mosca y yo, ganas de matar a la mosca. No me desconcentro. Y seguía, papito lindo. Dije, nada, ahora marcha esta mosca. Entonces yo me levanto a coger el matamoscas y una voz dentro de mí me dice: no le mates, háblale, dile que salga. Me agarró, que bestia, me sudaban las manos porque yo sentí eso. Ya no sé si no puedo decir que tuve una voz audible que escuché y que dije, ¿de dónde? No, pero sentí dentro de mi ser entero que decía: no le mates, háblale. Y yo me quedé así y dije, le hablo a la mosca. Entonces fui y abrí la puerta de mi casa, quedó la puerta abierta y le veo, pues, así de reojo, en el jardín, el jardinero estaba cortando la hierba. Y digo, chuta, ¿qué dirá el Camacho? Digo, y ahora qué vergüenza que el jardinero me vea hablándole a la mosca. Entonces, con un poquito de vergüenza me fui más adentro, así que no me ve el jardinero, y le dije: mosca, en el nombre de Jesús te ordeno, sal de la casa, está abierta la puerta. Peor la mosca puerca. Mosca, te digo que te vayas afuera. Ni bola me paraba esa mosca. Nada, le mato a la mosca. Entonces agarro, cojo ahora sí el matamoscas, me acerco y siento más fuerte dentro de mí: háblale. Qué nervios, qué nervios, qué nervios. El jardinero abajo: mosca, no seas malita, ve. Mosca, en serio, ándate. Mosca, ándate. Ándate, mosca. Sí. No me hace caso. Ahora sí le mato a la mosca, ya que estoy yo con tontera. Cojo por tercera vez el matamoscas y ahí sí sentí casi que me jalaban las orejas. O sea, era tan fuerte esta presión, esta intención que tenía dentro de mi corazón, que me dicen: no, háblale. Y fue tan fuerte que esta vez sí no me importó un comino que me escuche el jardinero. Dejé abierta la puerta, la mosca estaba en una esquina de mi desayunador ahí, donde no tenía vista directa a mí. Entonces dije, si me paro cerca, voy a creer que le espanto, y no quiero eso. Me paré lejos, me paré al otro lado, y lejos le pude ver a la mosca, y no me importó que me vea o no me vea el jardinero. Le vi y le dije: mosca, yo tengo autoridad sobre ti y hoy te ordeno, en el nombre de Jesús, en este instante,
te vas por esa puerta. Y la mosca hizo esto así. Bzz, vino lento, lento, lento contra mí y yo no me moví, me quedé así quieto. Bzz, y se fue. No tiene ni idea qué victoria fue para mí. Entender, y yo digo, es poco santo mandar sacando una mosca y tanta cosa. No. ¿Cómo edificó mi fe para poder seguir caminando en los caminos del Señor? Para poder tener fe para orar por el que necesita. Para poder mover las cosas que se tienen que mover. Para poder aguantar en el ministerio. Que aunque no lo crean, a veces hace falta mucha fe para poder aguantar en el ministerio. Pero eso es lo que dijo el Señor que debía suceder con mis oraciones. Vamos terminando. Marcos 11, 22 y 23. Mira lo que dice Jesús. Le aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate en el mar, creyendo, sin abrigar la menor duda en el corazón, de que lo que dice, de lo que ¿qué? Dice, sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Entonces, ahí debe existir la expectativa de que va a suceder lo que yo estoy hablando. Si no, ¿para qué hablo? Para verme religioso, para sentirme bien, para cumplir con el requisito de comer antes de comer los alimentos. Porque tenemos la costumbre de orar por los alimentos, ¿sí o no? Eso ya es una costumbre cristiana, pero de una. Vamos a comer y a veces en el cachito así nos... Ya oraron. Y uno le cogen con el cachito en la boca, a veces... Y luego viene la conversación, ¿a partir de cuántas calorías se debe orar? ¿Por qué no vas a orar por un cachito, pero por 2? O por la ensalada, ¿oras por la ensalada? No, o sea, ¿qué tiene que ver la oración con los alimentos? ¿Verdaderamente tiene un efecto, tiene una razón de ser? ¿Tiene una razón de ser? ¿Es orar por orar? No. Yo tengo eso, fíjate, les tengo acá. Aquí, 1 Timoteo 4, 4 y 5. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Quiero hablarles de qué está hablando. De que en la ley, en el Antiguo Testamento, estaba prohibido comer una gran cantidad de alimentos. Nada de mariscos, nada de camaroncitos, nada de chancho, nada de cuy. Todas esas vainas, todo eso estaba prohibido comer. Y es más, en ciertos días estaba prohibido comer todo. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Cuídate porque hay algunas personas que están apostatando de la fe y que están inclusive diciendo que la gente no debería casarse y están diciendo que deberían guardarse de comer ciertos alimentos. Y ahí continúa esto. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque es santificado. ¿Por qué? Por la palabra de Dios y la oración. Fíjate, la oración limpia, santifica y habilita. Esto es un efecto real y conecta el orar para causar impacto. Este es el punto. Entonces, ¿debo orar por los alimentos? Claro que debo orar por los alimentos, pero no porque sí. Porque mi palabra en la oración desata la palabra de Dios que santifica el alimento, que le hace viable para mí, que le hace bueno. Inclusive en estos días Julián suele orar y a veces lo tomamos de chiste, pero no es chiste, es verdad. Porque está haciendo uso del poder. Porque como se nos acerca la carrera de la próxima semana, Julián sabe orar: Señor, te damos gracias por los alimentos, Señor. En el nombre de Jesús los bendecimos y proclamamos que los nutrientes se van a quedar y lo que nos dañe y nos engorde no se va a quedar en nuestro cuerpo. Esa palabra tiene o no tiene un efecto. Depende. ¿De qué? ¿Lo dijiste en serio o no? ¿Lo dices con conciencia o no? ¿Lo crees o no lo crees? Porque si lo dices por decir, no va a pasar nada. Acuérdate, la fe es la certeza de lo que se espera, pero si no esperas no pasa nada. A mí me han dicho algunas personas de otras iglesias, me han dicho lo de las lenguas, eso de hablar en lenguas es mentira. ¿Por qué? ¿Por qué yo no hablo en lenguas? A ver, ¿y por qué en mi iglesia nadie habla en lenguas? Porque nadie está esperando eso. Nadie está listo para eso.
¿Y por qué donde las personas sí están listas hablan en lenguas? Se hacen, no es que... No. Es el efecto verdadero de las palabras. Me salté de estos. Si le dices al monte, quítate esa montaña, y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Claro. Ahora, aquí está. Jesús está en uno de los salones de uno de los hoteles de por ahí cerca. Está lleno todo, no pueden, la gente está por todos lados. Él está haciendo milagros, está dando palabra. Cuando de pronto unos muchachos le traen a su amigo que era paralítico. ¿Para qué? Para que Jesús le sane. O sea, hay un propósito, que Jesús le sane. Pero llegan y le dicen, ve, si no sea malito, vea, hágase un ladito, queremos entrar con el. Le dicen, no, a la cola, aquí no entra nadie, estamos llenos, no sé, adelante no se mueven, yo tampoco. Ecuatorianos eran esos manes. Entonces ellos se suben al techo de este lugar, quitan las tejas, hacen un hueco en el techo y con unas cuerdas le bajan a la camilla y al paralítico así, delante de Jesús. A Jesús así, y de pronto, ¿qué hacen estos manes? Y le bajan y el paralítico queda ahí. Y Jesús lo primero que le dice es, oye, tus pecados son perdonados. Y ese ratito, todito los fariseos, ¡ay, quién se cree que perdona los pecados! Solamente Dios puede perdonar los pecados. ¡Ay, qué tipo de gentuza que dice que! Igual estaban ahí. Y están ahí en esa posición. Y Jesús, viendo que están diciendo eso, les dice esto: ¿qué es más fácil decir? Oirán lo que dice. ¿Qué es más fácil qué? ¿O qué es más fácil hacer? ¿Qué es más fácil decir? Porque para Jesús esto es lógico. Si digo, sucede. La palabra no es ociosa, no en la boca de Jesús. Lo que dice es. Entonces él dice, ¿qué es más fácil? Decir, ¿tus pecados te quedan perdonados? O levántate, toma tu camilla y anda. Pregunta para ustedes, ¿qué es más fácil decir? Opción 1, ¿tus pecados quedan perdonados? Opción 2, levántate, toma tu camilla y anda. Opción 3, todas las anteriores. La 1 dicen por acá, por acá. A ver, la 1, ¿quién dice la 1? Levanta la mano. Es más fácil perdonar los pecados. ¿Quién dice la 2? Es más fácil decirle levántate y anda. ¿Quién dice la 3? Da lo mismo decir lo uno o lo otro, no es complicado hablar. ¿Qué es más fácil decir? Puedo decir lo uno, puedo decir lo otro. Y Jesús dice, como es lo mismo de fácil, igualmente fácil decir lo uno que decir lo otro, voy a decir las dos cosas. Tus pecados te quedan perdonados, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el tipo se levantó. Dice, ya ven, ¿qué tan complicado ha sido? Dirán, pero es que Jesús era lleno del Espíritu Santo. Yo también. Tú no serás lleno del Espíritu Santo, sí. ¿Sí? Y entonces las cosas que hacemos las que hizo Jesús deberíamos hacer nosotros. Efesios 2:6, ¿me ayudan ya los alabantes, por favor? Él nos dio vida juntamente con Cristo y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Wow, mira esto. Significa que nosotros estamos espiritualmente sentados juntamente con Cristo. ¿Sentados qué? Arriba, abajo, ¿dónde? Junto a Cristo. Significa que compartimos la autoridad que Él ha compartido con nosotros. Entonces, nuestra oración tiene dos posiciones. O nosotros le oramos a Dios, o nosotros oramos desde Dios. Repito, le oramos a Dios, que es fabuloso, ya voy a indicar eso. Y también oramos desde Dios. Oramos en la autoridad, en Cristo, en esa posición de autoridad que tenemos. Es cuando nosotros le podemos decir a la montaña que se mueva. Es cuando le podemos decir al paralítico, levántate y anda. Es cuando le podemos decir al tumor, desaparece ahora mismo en el nombre de Jesús, pero con convicción, sabiendo, fe. Porque mis palabras tienen un efecto. Y si mi efecto es la duda, mi palabra es la duda, ¿el resultado cuál es? Nada. Pero si es fe, el resultado es la palabra de Dios. Orar desde.
abajo para el Señor. Mira lo que dice el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. A tu derecha, dicha para siempre. Esa es la presencia de Dios. En la presencia de Dios se manifiesta su reino. Y cuando yo estoy orándole a Él, ¿cuál es el efecto de decirle: papá, qué lindo que es estar en tu presencia, te amo? He pasado unos días medio cansados, pero vengo a refugiarme en ti un ratito. Quisiera sentir un abrazo tuyo y por un momentito percibir tu presencia, solo sentirte un ratito. Hay una canción de Juan Luis Guerra que dice: tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo. ¿Qué es lo que sucede cuando yo levanto esa oración? Solo para que visualicen, ¿no? No decir: el pastor se inventó los portales. No, solo para visualizar. Imagínate que se abre un portal en el cielo, como esos de los Avengers, y tengo acceso, una comunión única, espiritual, entre el cielo, la presencia de Dios y yo. Eso vio Esteban cuando estaba muriendo. Cuando Esteban se estaba muriendo, dice, levantó la vista a los cielos y dijo: veo abiertos los cielos y los cielos de los cielos, y ahí está el Señor de pies. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ese instante de oración, cuando yo le hablo a Él, cuando yo le canto a Él, y se une el cielo con la tierra, me permite a mí recargarme de la presencia de Dios, como si fuera radioactividad. Si saben que cuando una persona se acerca a un elemento radioactivo, se contagia de esa radioactividad, ¿no es cierto? Que es nociva. Y mientras más tiempo pasa, se fregó. Pero aquí es diferente. Cuando yo entro en la presencia de Él, me cargo de su presencia, de su unción, las llamamos así en términos cristianos. Se me impregna su unción. Y eso le pasó a Moisés. Moisés bajó del monte Sinaí, estuvo 40 días en presencia del Señor. Hasta el rostro le cambió, resplandecía, era como una linterna encendida por haber estado tanto tiempo con el Señor. Imagínate entonces nosotros, recargados de la presencia de Dios, una vez de haber orado al cielo, empezar a orar desde el cielo. Hacer esas oraciones larguísimas de 10, 20, 30 palabras. De acercarnos a la persona que necesita sanidad y decirle: mira, en el nombre de Jesús, sánate. A la persona que necesita sabiduría, en el nombre de Jesús, pido sabiduría para tu mente, y ahora mismo llegue esa sabiduría. Pastor, es que tengo un montón de problemas, pero no soy yo, son otras personas que quieren atacarme. Mira, yo tengo esa carga del Espíritu Santo en mí. Tengo el poder de la palabra de Dios en mí. Yo ahora oro. Como le puedo hablar a la montaña o le puedo hablar a la mosca, le voy a hablar también esos problemas para que se desvanezcan, desaparezcan del todo. Le puedo hablar a la deuda esa, que desaparezca del todo. Algún día les cuento. Que se desvanezca, que se deshaga. Pero la deuda, pastor, qué cosa tan poco ministerial. Y además la deuda no tiene ni oídos. La montaña tampoco y la mosca tampoco. Pero yo tengo un Espíritu Santo que testifica la presencia y el poder de Dios, que testifica el amor de Dios. La oración no cambia a Dios, dice C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, pero forma al que ora para unirse a lo que Él ya está haciendo. A mí me transforma, y una vez transformado, me utiliza para que el efecto que Él desea se dé. ¿Lo puede hacer Dios solo? Sí. No quiere. Quiero hacerlo a través tuyo. Quiere que tu oración tenga sentido, que tu oración tenga poder, que estés consciente, porque poder ya tiene, pero que estés consciente y claro de que tus palabras generan un efecto. Así que habla desde la fe, habla desde el poder de Dios.